Mi nombre es Tomás Herrera, y la noche en que mi esposa soltó la bomba de que se llevaba a mi hijastra a pasar la Navidad con su exmarido, cerró la puerta de la cocina con tanta fuerza que los vasos del aparador temblaron. Tenía las manos cubiertas de serrín y una astilla clavada en el pulgar, como si el mundo hubiera decidido recordarme con una punzada de dolor que todo lo que arreglas siempre te cuesta algo. Verónica me señaló con un dedo rematado por una uña roja impecable y su voz no vaciló ni un milímetro cuando dijo, clarísimo, Sofía necesita a su padre de verdad. Si no te gusta, pídeme el divorcio. Me quedé allí, sin aliento, y descubrí algo peor que un grito. El tono ensayado de alguien que ha tomado una decisión hace mucho tiempo. No discutí, no esta vez, no porque no estuviera enfadado, sino porque la ira se quedó rezagada, como si comprendiera antes que yo que ya no servía de nada. Sacudí el serrín en el fregadero, me lavé las manos con agua fría hasta que me ardieron y abrí mi viejo portátil sobre la mesa, ese que tardaba una eternidad en arrancar y que, aún así, era más fiable que la promesa de una conversación honesta en esa casa. En mi bandeja de entrada, el correo electrónico de Tokio seguía allí, marcado como si esperara a que mi humillación se convirtiera en una vía de escape. Por primera vez, acepté el traslado a Japón que llevaba años rechazando. Sentí el clic interno antes de darle a enviar. No fue un impulso, sino un límite, pero no empezó con esa frase, ni siquiera empezó con los gritos. Empezó con pequeñas grietas que vas tapando con remiendos emocionales, hasta que ya no queda pared que sostener. Empezó como cualquier otro martes gris en Río Cedro, ese pueblito donde el invierno se te mete en los huesos y te deja un tipo de cansancio que el sueño no puede curar. Habían echado sal en las calles cerca del río, y aún así, el hielo brillaba en los bordes de la acera como cristales rotos. La gente caminaba encorvada dentro de sus abrigos, con la vista fija en el suelo, intentando sobrevivir a otro día de diciembre sin resbalar, sin romperse, sin decir demasiado. Acababa de terminar un turno completo en la fábrica de papel, 12 horas con el ruido metido en la cabeza, el olor húmedo a pulpa y a grasa de máquina pegado al uniforme. Me quedé hasta tarde para silenciar un motor que no paraba de zumbar. Ese zumbido se te mete en el pecho como un insecto hasta que te sigue incluso en el aparcamiento. El supervisor me dio una palmada en la espalda y dijo, buen trabajo, pero fue una de esas palmadas que se sienten más como una formalidad que como un reconocimiento. Aún así, yo sabía hacer mi parte, apretar tornillos, alinear poleas, escuchar una máquina como si escucharas un corazón. De camino a casa paré en el supermercado a por leche y un pollo asado, y por un momento pensé que lo peor del día ya había pasado. Cuando entré, la casa olía a canela y a ambientador de pino, esa mezcla que intenta imitar una Navidad de catálogo. En la esquina, el árbol artificial ya estaba encendido, con luces de colores parpadeando en la ventana, como si le indicara a todo el vecindario que dentro había alegría, aunque fuera prestada. Ese detalle era cosa de Sofía. Tenía 10 años y amaba la Navidad como si fuera un trabajo a tiempo completo, con horario y todo. Se deslizó por el pasillo en calcetines, como si la emoción hiciera resbaladizo el suelo, y se colgó de mi brazo antes de que pudiera siquiera dejar las bolsas. Papá Tomás, ¿arreglaste el tejado de la casita de muñecas? Preguntó con esa urgencia dulce que solo tienen los niños cuando creen que el mundo se mantiene unido por promesas. La miré y, como siempre, algo dentro de mí se ablandó. Levanté la casa de muñecas de madera que había estado arreglando en el sótano. Verónica la había encontrado hecha pedazos en una tienda de segunda mano y dijo que sería un buen proyecto para que hiciéramos juntos, aunque la palabra juntos rara vez significaba lo mismo para ella que para mí.
Había pasado 3 noches después del trabajo lijando y pegando piezas, con la espalda hecha un nudo y la lámpara del banco iluminando mis manos como si fueran de otra persona. «Pruébalo», le dije. Sofía puso ambas manos en el tejadito rosa. No se movió ni un milímetro. «Le dije a mamá que podías hacerlo», dijo orgullosa. «Siempre lo arreglas todo». Me reí suavemente, pero por dentro sentí una punzada. Ojalá esa frase hubiera sido cierta en todos los sentidos. En la cocina, Verónica estaba de espaldas a mí, removiendo una olla con movimientos precisos, casi agresivos. Tenía los hombros tensos. Con los años había aprendido que podía adivinar su estado de ánimo por lo alto que los mantenía. Cuando las cosas iban bien, se relajaban como si el mundo la estuviera elogiando. Cuando las cosas iban mal, se elevaban como si estuviera lista para luchar contra el aire mismo. «Hola», dije, guardando la leche. «Nos han dado la paga extra de Navidad hoy. No es mucho, pero da para la bici y un poco más». Ni siquiera levantó la vista. «Tenemos que hablar», respondió. Esas 3 palabras nunca anuncian nada bueno. Y lo peor es que lo sabes antes de que la frase termine. «Vale», dije, midiendo cada sílaba como alguien que anda con pies de plomo. «¿De qué?» Apagó el fuego, dejó la cuchara y se giró para mirarme. Llevaba una blusa bonita, los labios perfectos como si acabara de salir del trabajo, como si la cocina fuera una pasarela a la que hubiera venido a ganar algo. Y ese pensamiento viejo, incómodo e insistente me golpeó. Se arreglaba más para alguien de fuera que para una noche en casa. «He hablado con David», dijo. David, su exmarido, el que se perdía los cumpleaños y las reuniones de padres, pero siempre tenía una historia preparada, una excusa lubricada con lástima, una sonrisa de «Oye, lo estoy intentando». «¿Sobre qué?», pregunté, aunque ya se me estaba formando un nudo en el estómago. No de hambre, sino de presagio. «Sobre la Navidad», respondió, como si fuera obvio. «Nos ha invitado a una cabaña este año. Dice que quiere recuperar el tiempo perdido con Sofía. Ella necesita a su padre de verdad en su vida». Tragué saliva. «Verónica, ya teníamos planes. La misa, la cena en San Lucas, tus padres». Me interrumpió con un gesto, como si espantara a una mosca. «Tenemos costumbres, no planes. Las cenas de tu parroquia, tu iglesia, tus sillas plegables. Sofía se merece una Navidad de verdad, una cabaña grande, un árbol de verdad y su padre de verdad». Golpeó esa palabra como un martillo. «Padre de verdad», como si mi presencia fuera solo un decorado de cartón, un atrezo útil siempre que no estorbara. Me quedé quieto, dejando que me atravesara. Había creído, quizá por terquedad, quizá por ingenuidad, que era parte de esta familia. «Yo soy el que está aquí», dije, con una voz que me sonó extraña, como si viniera de un lugar que no usaba a menudo. «El que le lee, la lleva al dentista, va al colegio, sabe qué cereales le gustan, el que...». Verónica frunció los labios con un desdén tan limpio que dolió más que una palabrota. «Eres el padrastro», dijo, secamente. «No hagas que esto se trate de ti. Sabías en lo que te metías. David es su padre biológico. Ella necesita ese vínculo. Quizás si no fueras tan simple para todo, lo entenderías». Algo pequeño y silencioso se rompió en mi pecho. No fue un chasquido dramático. Fue como una tabla vieja que finalmente cede, después de haberle puesto demasiado peso durante demasiado tiempo. Recordé sin querer la primera vez que Sofía me llamó Papá Tomás. Tenía 3 años. Se había tropezado en el jardín y me buscó con los ojos llorosos, como si yo fuera la única pared estable en un mundo que se tambaleaba. La levanté, le soplé en la rodilla y se aferró a mi cuello y dijo esa palabra inventada. Verónica lo había celebrado ese día, como si la foto le viniera bien, pero ahora esa misma palabra parecía ser mi condena. «¿Y dónde encajo yo?», pregunté, más cansado que indignado.
Verónica se encogió de hombros. No encajas. No, esta vez nos vamos una semana, salimos el 23. Si no puedes soportarlo, pides el divorcio, o lo haré yo. Lo dijo como si hubiera estado ensayando la frase frente al espejo toda la tarde, como si ya hubiera practicado la expresión de tengo razón y el tono de yo mando. No había culpa en su cara, solo determinación y, peor aún, la tranquilidad de quien cree que la otra persona no tiene a dónde ir. Y en ese instante comprendí que el verdadero golpe no era la cabaña. Era la forma en que me estaba acorralando solo para fingir que me caía por mi cuenta. Desde el salón, Sofía gritó, «¡Mamá! Esta noche vemos la película de Navidad». Verónica no respondió. Solo me miró fijamente, esperando mi reacción, esperando el espectáculo que tantas veces le había dado. Suplicar, discutir, explicar, como un adolescente pillado saltándose el toque de queda. Esta vez me quedé quieto, miré la olla, el vapor, las luces del árbol reflejadas en la ventana y pensé en el correo de Tokio marcado en mi bandeja de entrada. Oferta final. Supervisor de mantenimiento de planta. Japón. La había rechazado 3 veces porque Verónica no quería irse, ni de su salón de belleza, ni de la casa a 10 minutos de sus padres. También pensé en mi padre, que trabajó 35 años en la misma fábrica y siempre me decía, cada vez que me quejaba de algo que no podía nombrar, nunca dejes que nadie te trate como si tuvieras suerte de estar ahí. Mi padre no era un poeta, era de esos hombres que hablan poco y clavan las frases como si fueran clavos. Entiendo, dije finalmente, con una calma que no sentía por dentro. ¿Cuándo se lo dijiste a Sofía? Verónica se colocó un mechón de pelo detrás de la oreja como si eso fuera lo importante. Ayer. Está emocionada. Quiere ver la nieve. David viene a buscarnos. Por supuesto. Está bien, respondí. No me interpondré en vuestro camino. Verónica parpadeó desconcertada. No era la frase que esperaba. ¿Eso es todo?, exigió. ¿No vas a gritar, a llamarme egoísta, a amenazar con abogados? Negocié con la cabeza. No, esta noche no. Resopló, murmurando que no tenía agallas, y volvió a los fogones como si la conversación hubiera sido una molestia, no una fractura. Pasé junto al olor de la salsa, junto a la pila de correos sin abrir, junto al calendario con dibujos de renos que Sofía había pegado y entré en el salón. Me dolía el pecho de una manera que no era un infarto. Era pérdida. Sofía había alineado a la familia de madera frente a la casa de muñecas. La figura del padre estaba más cerca de la puerta, como preparándose para irse. Ese detalle, en miniatura, me hizo tragar un nudo ridículo en la garganta, porque hasta los objetos empezaban a organizarse con la lógica de la partida. ¿Hora de la película?, pregunté. Ella sonrió radiante, con los ojos brillantes. ¿Podemos ver la vieja, la de blanco y negro con el ángel? Qué bello es vivir, dije. Sí, esa. Se acurrucó bajo mi brazo con una manta y apoyó la cabeza en mi hombro, como si mi hombro fuera su lugar natural. En la pantalla se desarrollaba toda la vida de George Bailey. Pequeños sacrificios, momentos silenciosos que casi nadie nota. Estaba mirando, pero pensaba en cuántas veces había dicho que no a ese trabajo en el extranjero, creyendo que estábamos construyendo algo juntos. A mitad de la película, Sofía se durmió. Su pelo estaba cálido contra mi camisa. Una sola pestaña descansaba en su mejilla como una coma. La llevé en brazos con cuidado, como se lleva algo que podría romperse solo con mirarlo, y la llevé a su habitación. Le metí el edredón bajo la barbilla, le aparté un mechón de pelo de la frente y me quedé un minuto escuchando su respiración tranquila. En la pared tenía estrellas que brillaban en la oscuridad y un dibujo de un muñeco de nieve con una bufanda enorme. Abajo,
La casa se sentía diferente, de repente vacía, aunque Verónica estuviera en el dormitorio y la tele siguiera murmurando. Me senté a la mesa de la cocina, acerqué el portátil y abrí el correo de Tokio. «Hola, Kenji», escribí. «Si el puesto sigue disponible, me gustaría aceptarlo». El cursor parpadeaba al final como un latido artificial. Leí la frase 2 veces, como si pudiera medir el tamaño exacto de lo que estaba haciendo. Pensé en el pasillo, en el arbolito, en las palabras «padre de verdad», pronunciadas como una sentencia. También pensé en el agotamiento de vivir como si necesitara permiso para existir en mi propia casa, y le di a enviar. El suave silbido del correo al salir pareció más fuerte de lo habitual en esa pequeña cocina, como si hubiera disparado el pistoletazo de salida. No hice las maletas esa noche, no dejé una nota, solo escuché cómo se encendía la caldera y la máquina de hielo hacía su ruido sordo. Ruidos ordinarios de una casa que de repente ya no sentía como mía. Los días siguientes fueron de una normalidad falsa y enfermiza. Verónica actuaba como si no hubiera pasado nada, como si no acabara de clavar un cuchillo en la mesa y dejarlo allí. Hablaba por teléfono en el pasillo, bajando la voz cuando yo entraba, y aprendí a no preguntar porque cada pregunta era una puerta para que me volviera a llamar simple. Sofía, en cambio, no paraba de contarme cosas, que iban a hacer un intercambio de galletas en el colegio, que la señora Benítez había decorado su despacho con un muñeco de nieve, que quería que la ayudara a envolver regalos. Lo hice con celo que no pegaba bien, y papel que se rompía por las esquinas, y cada gesto se sentía como una despedida que no podía nombrar sin romperla. Kenji respondió rápidamente. «Estamos encantados. Le enviaremos la documentación una vez confirmada la fecha». La empresa se movía como una empresa. Formularios, llamadas, horarios. Yo me movía como un hombre cansado. Hice lo mínimo, lo necesario, lo silencioso. Renové mi pasaporte, firmé papeles, revisé mis cuentas. En mi cabeza repetía una frase que nunca dije en voz alta. Esto no es huir, es sobrevivir. Aún así, la culpa se me pegaba como la nieve a las suelas de las botas. La mañana que me fui al aeropuerto, Verónica ya estaba con Sofía, preparando las maletas para la cabaña. Ni siquiera intentó detenerme. No preguntó cuándo volvería. Solo dijo, no montes una escena, como si la escena fuera mía y no suya. Me fui con una mochila, una carpeta y un corazón que sonaba a metal chocando. Cuando el avión aterrizó para mi escala, sentí algo que no había sentido en años. Silencio. No paz, exactamente. Más bien la quietud después de una tormenta. Cuando el aire huele a lluvia y no sabes si ha terminado o solo está tomando aliento para empezar de nuevo. Miré por la ventana y vi el mundo como una cuadrícula fría. Me pregunté, con una punzada, si Sofía estaría despierta en ese momento, si estaría mirando en mi dirección en algún lugar sin saber que me iba. Tokio me recibió, brillante incluso de noche, lleno de luces en movimiento, pero nada de eso me pertenecía. Me instalaron en un apartamento modesto, una cocina diminuta, una cama estrecha y una ventana que daba a una calle por la que pasaban hombres de traje con paraguas negros como sombras ordenadas. La primera mañana me perdí. Fue así de simple. Salí con el mapa del móvil abierto y aún así acabé en una calle paralela, mirando carteles que no podía leer, escuchando anuncios que sonaban como agua golpeando una piedra. La ciudad era un animal enorme que respiraba electricidad. En la estación, la gente caminaba como si supiera exactamente a dónde iba. Y yo, con mi chaqueta vieja y mi cara de extranjero, era una nota fuera de ritmo. Compré un café de una máquina expendedora y sabía a quemado. Me reí por primera vez en días, una risa seca. Pensé, bueno, si he elegido la vida equivocada, al menos la estoy eligiendo lejos.
A las 7 de la mañana, Kenji me encontró en la entrada de la planta y me saludó con una ligera reverencia que me descolocó. Kenji era alto, de voz suave y siempre sonreía educadamente, como si su cara hubiera sido entrenada para no romper nada. Me presentó al equipo. Respondieron con otra reverencia y un yoroshiku, que repetí torpemente sintiéndome como un niño. Respeto, simple, automático, incondicional. Se sintió extraño después de tantos años de vivir con cuidado, midiendo cada palabra en casa. «Aquí trabajamos duro», me dijo Kenji mientras nos poníamos el equipo de seguridad. «Pero también nos cuidamos unos a otros. Encajarás bien». Asentí, aunque la verdad era otra. Me sentía como un fantasma caminando por la vida de otro, un hombre que había dejado su sombra en un pueblo frío y ahora vagaba sin ella por pasillos impolutos. Los primeros días me lancé al trabajo como quien se agarra a una cornisa para no caer. Las máquinas tenían un lenguaje diferente, pero la lógica era la misma: ruido, temperatura, vibración, desgaste. Me gustaba esa honestidad. Un rodamiento no finge, una correa no manipula. O está bien o no lo está. Pero cuando terminaba el turno y volvía a mi apartamento, el silencio se convertía en mi enemigo. Me quedaba de pie frente a la cama, con los zapatos puestos, escuchando el sonido de la ciudad filtrado por la ventana. Y entonces llegaba el impulso: sacar el móvil, buscar mensajes, buscar el nombre de Sofía como quien busca aire para respirar. La primera semana miré el móvil una y otra vez. No había mensajes de Verónica, lo que no me sorprendió. Podía fingir que yo no existía durante semanas si le convenía. Pero de Sofía esperaba algo: una pregunta, una foto, cualquier señal de que todavía había un hilo. Así que le escribí yo primero. «Hola, cariño. Espero que te lo estés pasando bien. Estoy en Japón, te echo de menos». Me quedé mirando el doble cheque azul como si fuera una oración. No respondió. Al día siguiente lo intenté de nuevo. «Te he enviado un regalito. Probablemente tardará una semana en llegar. Te quiero». Nada. Empecé a sentirme ridículo, como un hombre hablándole a una puerta cerrada. Unas noches más tarde, para hacer algo más que esperar, paseé por un mercado cercano y encontré una tiendecita con artesanías de madera. Un anciano me enseñó amuletos, y entendí poco, pero vi un pequeño zorro tallado con una paciencia casi afectuosa. Dijo una palabra que no pude repetir. Señalé el zorro y asentí. En mi cabeza, el zorro significaba protección, porque necesitaba creer que podía enviar algo para proteger a Sofía, aunque no pudiera abrazarla. Lo empaqueté torpemente. Escribí la dirección de Río Cedro como si fuera un conjuro y lo envié. Costó más de lo que esperaba, pero no me importó. Volví a mi apartamento con las manos frías y una pequeña, casi vergonzosa esperanza. Esa misma noche vi a una familia en la calle, un padre, una madre y su hija riendo, la niña saltando sobre las grietas del pavimento mientras los cogía a ambos de la mano. El padre se agachó para decirle algo, y la niña soltó una carcajada que me atravesó como una bala silenciosa. Me quedé allí mirándolos hasta que doblaron la esquina, y fue entonces cuando la culpa me golpeó con fuerza, aplastándome el pecho como una mano. Había abandonado a Sofía. ¿Era yo realmente mejor que David, que desaparecía cuando las cosas se ponían difíciles? Intenté convencerme de que necesitaba distancia, tiempo, claridad, pero la culpa se filtra como el frío por las ventanas viejas. No pide permiso. Cada noche revisaba mi correo. Cada noche estaba vacío. A veces abría la galería del móvil y miraba fotos antiguas. Sofía con una nariz de payaso en la feria. Sofía con un diente flojo, enseñándome su sonrisa. Sofía dormida en el coche con la boca abierta, después de patinar sobre hielo. En esas fotos yo estaba de fondo, a veces cortado, como si mi presencia siempre hubiera sido algo que se podía recortar sin que nadie se quejara.
Un sábado, un colega más joven, Daichi, me invitó a comer ramen. Me vio mirar el móvil todo el tiempo. ¿Esperas a alguien?, preguntó con esa cortesía que no invade, pero sí observa. Dudé. A mi hija, o a mi hijastra, admití finalmente. Asintió sin juzgar. Es complicado, se podría decir, dije, sorprendido por mi propia honestidad. Daichi removió sus fideos con los palillos como si estuviera pensando. Los asuntos de familia nunca son simples, dijo, pero la verdad siempre encuentra la manera de mostrarse. La frase se me quedó grabada porque sonaba demasiado tranquila, demasiado segura, como si hubiera visto esta película antes. Observé el vapor subir del caldo y pensé en Río Cedro, en la nieve sucia a lo largo de los bordillos, en mi cocina. No entendí entonces cuánta razón tendría. Volvimos caminando bajo luces que parecían flotar, y por un segundo sentí algo parecido a la pertenencia, a estar en un mundo donde la gente no te humilla por deporte. El punto de inflexión llegó el martes siguiente. Estaba en el balcón de mi apartamento comiendo fideos instantáneos cuando abrí Facebook, algo que rara vez hacía porque era un escaparate donde todo el mundo finge que no está roto. En la parte superior de mi feed había una publicación de una vecina de mi antiguo barrio, de esas que comentan todo como si fueran la alcaldesa del cotilleo. Una foto. Verónica y Sofía, frente a una enorme cabaña cubierta de nieve. La imagen tenía esa luz limpia de postal, como si la felicidad pudiera ajustarse con un filtro. Y sin embargo, al verla, sentí que se me helaba la sangre. Verónica llevaba un jersey rojo que reconocí porque se lo había regalado la Navidad pasada, cuando todavía creía que un regalo podía comprar afecto. Y a su lado estaba David, llevando mi jersey de Navidad, el viejo jersey verde con el pino bordado, el que a Sofía le encantaba porque decía que me veía feliz con él. Los tres posaban como la familia perfecta. Navidad en la cabaña, decía el pie de foto, con 2 emojis de corazón. Me quedé mirando hasta que la comida se enfrió. No era solo celos, no era solo traición. Era la constatación de que Verónica me había mirado a los ojos. Me había dicho que Sofía necesitaba a su padre de verdad. Y luego se había metido en la vida que siempre quiso sin mí, usando mis cosas como si yo fuera solo un mueble heredado. Hice zoom en la imagen, y fue entonces cuando llegó el segundo golpe. Sofía no sonreía. No de verdad, no con esa sonrisa que le arrugaba los ojos y que siempre me dedicaba cuando hacía voces tontas o le arreglaba algo roto. Parecía confundida, un poco perdida, como una niña a la que le han ordenado que se quede quieta para una foto que no quería. Tenía las manos entrelazadas delante, como las ponía cuando estaba nerviosa. Esa expresión me provocó algo extraño, me rompió y me arregló al mismo tiempo. Cerré Facebook y me cubrí la cara con las manos. Sentí que la vieja culpa empezaba a transformarse en otra cosa: determinación. No podía protegerla desde la distancia si estaban cortando los hilos. Esa noche intenté llamarla 1, 2 veces. Saltó directamente al buzón de voz, como si mi número ya no existiera. Probé con Verónica, solo para confirmar lo que ya sospechaba, y tampoco entró la llamada. Me quedé mirando el teléfono como si fuera una herramienta que se me había roto, una llave que ya no abría la misma puerta. Daichi me escribió para preguntar si estaba bien. Le dije que sí. Mentí con facilidad y luego me odié por ello. Al día siguiente, Kenji notó mi cara y me preguntó si necesitaba descansar. Le dije que era el jet lag. En parte era verdad. El desfase no estaba en el reloj, estaba en mi pecho, pero lo peor estaba por llegar. 2 días después, estaba en la sala de descanso cuando Daichi entró con el móvil en la mano, con un aspecto más serio de lo que nunca le había visto. «Tom», dijo incómodo, «tu apellido es Herrera, ¿verdad?» «Sí», respondí lentamente como si cada letra llevara un peso.
Me mostró la pantalla, un aviso legal en una web pública del juzgado. Demanda de divorcio presentada por Verónica Herrera. Motivo: abandono del hogar. Fecha: 3 días después de que el demandado abandonara el país. Se me fue el aire de los pulmones. Daichi leyó en voz baja que ella alegaba que me fui sin intención de volver y que la casa y los bienes debían serle adjudicados. Abandono. La palabra se me pegó como el hollín. Ella sabía que acepté el trabajo, murmuré. Me vio enviar el correo. Prácticamente me empujó a irme. Daichi asintió lentamente. A veces la gente elige mentir cuando la verdad se interpone en su camino. Mi móvil vibró. La aplicación de seguimiento me notificó que el amuleto había sido entregado 2 días antes. Ni una sola respuesta. Verónica debió de interceptarlo. Por primera vez sentí rabia de verdad. No del tipo que grita, sino del tipo frío y preciso que se asienta en lo más profundo de ti y te vuelve peligroso porque te da claridad. Comprendí que esto no era un malentendido, era una estrategia. Esa misma noche compré un vuelo de vuelta. No pensé en ello como volver a casa, porque esa frase ya no me salía. Pensé en ello como volver a donde estaba mi hija, aunque no fuera mía de sangre. Le escribí a Kenji con un respeto que me dolía. Le expliqué que tenía una emergencia legal familiar, que necesitaba un permiso de ausencia. Respondió con una humanidad inesperada. La familia es importante, haremos lo que podamos. Me sentía agradecido y al mismo tiempo humillado de que un hombre que apenas conocía me tratara con más consideración que mi propia esposa. Hice la mochila, dejé el apartamento ordenado como si fuera a volver al día siguiente y dormí 2 horas mirando al techo. Aterricé en un amanecer helado, de esos en los que el aire te muerde las mejillas en cuanto sales del aeropuerto. Nadie me esperaba. Perfecto. Yo tampoco estaba listo para que me vieran. Me registré en una pequeña habitación en una pensión de la calle de San Francisco. Una cama firme, una ventana que daba al aparcamiento. No era bonito, pero era sólido, honesto. El tipo de lugar en el que te quedas cuando has venido a hacer lo que tienes que hacer, no a fingir que todo está bien. La recepcionista me dio una llave y me miró como se mira a alguien con la guerra en la cara. Le dediqué una sonrisa mínima y subí sin decir palabra. Ese mismo día pasé con el coche por mi antigua casa. La entrada estaba vacía. La corona de Navidad seguía colgada, torcida, como si también la hubieran apartado. En la ventana, el árbol artificial seguía parpadeando con sus luces de colores, un destello insistente que se sentía cruel. Me costó todo mi esfuerzo no parar, subir los escalones y llamar, pero seguí conduciendo. Antes de una confrontación necesitaba información. No podía entrar como un hombre herido, tenía que entrar como un hombre preparado. Eso lo aprendí en la fábrica. Si vas a arreglar algo, primero lo diagnosticas. Si te saltas ese paso, lo romperás peor. Mi primera parada fue la cooperativa de crédito de Río Cedro. La cajera, Rosa, me conocía desde hacía años. Me había visto ingresar cheques con los dedos manchados de grasa. Me había oído bromear sobre lo caro que estaba todo. Sus ojos se abrieron como platos cuando me vio. «Tomás, pensé que te habías ido al extranjero». «No para siempre», dije. Mi voz sonaba más áspera de lo que quería. Rosa bajó la voz, y ese gesto confirmó que en un pueblo pequeño no existen los secretos, solo los susurros. Tu mujer vino intentando sacar todo el dinero de la cuenta conjunta. Montó un escándalo cuando le dijimos que no podía sin tu firma. Pidió hablar con el director, luego con el consejo. Tuvimos que pedirle que se fuera. Me apreté el puente de la nariz. ¿Qué razón dio? Rosa suspiró, el suspiro de alguien cansado de ser espectador de las tragedias ajenas. Dijo que abandonaste a la familia y que necesitaba fondos de emergencia. Ya conoces el procedimiento. Imprimió los extractos de los últimos 3 meses. Mis transacciones por un lado, sus intentos por el otro.
El papel salió caliente, recién parido por la máquina, y sin embargo se sentía como la prueba de algo podrido. «Gracias, Rosa», dije, y me apretó la mano con fuerza por un segundo. Ese apretón fue un «no estás loco», sin palabras. Después fui al supermercado del barrio, no porque tuviera hambre, sino porque en los pueblos pequeños los rumores viajan más rápido que las noticias, y a veces los rumores te dicen qué mentira está funcionando. Empujé un carro lentamente escuchando. La gente no susurra tan bien como cree. Se fugó con una en Japón. Pobre Verónica, la dejó con la niña y todas las facturas. Igual que el primer marido, qué mal gusto tiene. Cada frase era una piedra lanzada por gente que no sabía que yo estaba allí, vivo, respirando, aguantando. Giré por un pasillo y casi me choco con una cajera. Patricia, que me había cobrado 1000 veces, se quedó con la boca abierta de la impresión. «Dios mío, Tomás, así que no era verdad». Negó con la cabeza, indignada. Le dijo a todo el mundo que te habías fugado con una chica joven, que te gastaste la paga extra en ti mismo. Solté un suspiro lento, intentando que no me temblaran las manos. «No es verdad». Patricia se cruzó de brazos, mirando hacia las cajas como si Verónica pudiera aparecer allí mismo. «Siempre me pareció que eras un tipo íntegro. Ha venido 3 veces esta semana, quejándose de todo. Ya ni le pregunto cómo está. Todavía no era un testimonio legal, pero era una grieta en la historia que intentaba construir. Le di las gracias, compré una botella de agua que no necesitaba, y me fui con la sensación de que el pueblo era un tribunal informal donde Verónica ya había empezado el juicio. Esa noche extendí los recibos, los extractos y las capturas de pantalla sobre la cama. El aviso legal con la palabra «abandono», mirándome como una acusación. La habitación olía a detergente barato y a calor seco, pero lo que más me golpeó no fue un trozo de papel, fue el dibujo, el que Sofía me había hecho antes de irme, ella y yo, de la mano junto al árbol, con una estrella enorme sobre nosotros y un perro inventado a nuestro lado, porque le gustaba imaginar perros. Lo había guardado en mi bolsa como quien guarda la prueba de que algo fue real. Lo puse sobre el edredón y me quedé mirándolo. Ella pensaba que me fui por su culpa. Pensaba que ya no quería ser su padre. Solo pensarlo me quitaba el aliento. A la mañana siguiente llamé al colegio. Me pasaron con la orientadora, la señora Benítez, y pude oír el alivio en su voz antes incluso de que dijera mi nombre. «Tomás, qué alegría escucharte. ¿Has hablado con Sofía?» «No», dije, con el estómago encogido. «¿Y tú?» «Sí». Está confundida. Pregunta dónde estás. Le dije que a veces los adultos tienen cosas complicadas que resolver, pero que tú la quieres. Lloró. Dijo que su madre le dijo que elegiste Japón en lugar de a ella. Sentí como si alguien me apretara la garganta desde dentro. ¿De verdad le dijo eso? Sí. Lo siento mucho. Colgué y me quedé mirando el suelo durante mucho tiempo, como si el linóleo pudiera darme una respuesta. Fue entonces cuando la duda se evaporó. La culpa que había estado arrastrando por haberme ido se esfumó. Yo no le había fallado a Sofía. Verónica la estaba utilizando, doblándola como un trozo de papel para que encajara en su narrativa y no iba a permitirlo. Me repetí una frase que no sabía que tenía dentro. No se negocia con alguien que hace daño a un niño para ganar. Durante 2 días monté un expediente como quien construye una máquina, organizado, con fechas, copias y pruebas que no dependían de dimes y diretes. Dormí poco, comí peor, pero mi cabeza estaba despejada por primera vez en años. Mi viejo amigo del instituto, Sergio, ahora era abogado, con un modesto despacho detrás de una gasolinera. El cartel era feo, pero la puerta se abrió con un sonido sólido, y eso me dio una extraña confianza.
Sergio me dio un abrazo rápido, de esos de hombres que entienden que los abrazos largos también son un riesgo. Revisó mi carpeta, página por página, y soltó un silbido bajo. «Se ha metido en un buen lío», dijo. «Presentar una demanda por abandono 3 días después de un traslado laboral documentado, intentar vender la casa, bloquear el contacto con la niña. Esto huele a maniobra, Tomás, y las maniobras no sientan bien en un juicio». «¿Qué hago?», pregunté, sorprendido de que mi voz no sonara suplicante, sonaba práctica. «Respondes a la demanda y te presentas a la vista», dijo Sergio. «Ella cree que sigues fuera del país. Esa es tu ventaja. Será suficiente para proteger a Sofía». Sergio levantó la vista. «¿En serio? Si todo esto es verdad, y parece que lo es, esto saldrá a tu favor. Pero tienes que mantener la calma. No te enfrentes a ella. No le des la escena que quiere. Deja que hable el tribunal». Mantener la calma era lo más difícil. Llevaba años cargando palabras como clavos en el bolsillo. Ahora tenía que colocarlas una a una en el lugar correcto. Esa noche observé el juzgado desde el aparcamiento mientras la nieve caía lentamente, como si el cielo estuviera borrando el mundo para empezar de nuevo. Pensé en Sofía durmiendo en algún lugar, quizá abrazando el pequeño zorro de peluche que le gané en la feria, quizá preguntándose si mi ausencia era un castigo. Recordé una vez que estuvo enferma con fiebre alta. Verónica salió porque tenía cosas que hacer, y yo me quedé con Sofía toda la noche, cambiándole paños fríos en la frente, cantándole en voz baja canciones que ni siquiera sabía que me sabía. Por la mañana, Sofía me miró con los ojos vidriosos y dijo: «Tú te quedas». Esa frase me sostenía ahora como una cuerda. Decidí algo con total claridad. No había vuelto por un matrimonio. Había vuelto por una hija. 2 mañanas después, con mi mejor camisa y mi vieja chaqueta de trabajo marrón, subí las escaleras del juzgado con la carpeta bajo el brazo. Dentro, el pasillo olía a calefacción vieja y a papel, a café quemado y a nervios. Entré en la sala asignada. Sergio ya estaba allí, con la corbata apretada, una pila de documentos organizados como ladrillos. «¿Listo?», preguntó. «Tan listo como puedo estar». Sergio miró su reloj. «Verónica aún no está aquí. Probablemente piensa que sigues en Japón». Nos sentamos. Por un momento, solo respiré. La carpeta se sentía pesada, como si estuviera llena de piedras, no por el papel, sino por lo que significaba. La puerta se abrió detrás de mí, tacones resonando. Verónica entró con un largo abrigo rojo con cuello de pelo y botas nuevas, como un regalo para sí misma. El pelo arreglado, maquillaje perfecto, labios de un rojo brillante como una señal de advertencia. Detrás de ella iba su abogado, un joven con un traje caro y una sonrisa de suficiencia, de esos que piensan que la justicia es un juego de palabras. Verónica recorrió la sala con confianza hasta que me vio. Se quedó helada. Fue solo por un segundo, pero en ese segundo lo vi todo: sorpresa, irritación y un rápido destello de pánico antes de ocultarlo tras una sonrisa forzada. Era la misma sonrisa que usaba cuando Sofía lloraba en público, una sonrisa para la galería. «Vaya, mira quién ha decidido aparecer por fin», dijo, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. No respondí. No tenía por qué. Sergio se inclinó hacia mí. «No muerdas el anzuelo». Entró la jueza, una mujer severa con el pelo gris acero y gafas de leer en la punta de la nariz. Su presencia llenaba la sala sin esfuerzo, como metal macizo. Nos hizo levantarnos, abrió el expediente y leyó los detalles del caso con una voz que no dejaba lugar al drama. «Señor Herrera», dijo mirándome, «no esperaba verle. Aquí consta que abandonó el país indefinidamente». Verónica juntó las manos, fingiendo calma. «Eso es lo que yo creía, señoría. Nos abandonó». Sergio se levantó.
Protesto, mi cliente no abandonó a nadie. La jueza levantó una mano. Ya llegaremos a eso. Señor Herrera, ahora que está presente, el tribunal escuchará su versión. El abogado de Verónica intentó interrumpir, but la jueza lo cortó sin siquiera mirarlo. Todavía no, letrado. Siéntese. Me levanté, con las palmas sudorosas, pero la voz firme, porque cuando te quitan todo lo demás, te queda la verdad como única herramienta. Me fui porque mi esposa me dijo que iba a pasar la Navidad con su exmarido y que Sofía necesitaba a su padre de verdad, dije. Me dijo que si no me gustaba, que pidiera el divorcio. Acepté un traslado a Japón que había rechazado varias veces por el bien de esta familia. Abrí la carpeta y puse las impresiones sobre la mesa. Aquí están los correos electrónicos con fechas y horas y los recibos de envío y seguimiento de mensajes y regalos para Sofía. Nunca llegaron. Más tarde descubrí que fueron bloqueados o interceptados. Añadí otro montón. Y aquí están los intentos de la demandante de retirar todos los fondos de nuestra cuenta conjunta y vender la casa sin mi firma. Verónica se puso roja, no de vergüenza, sino de rabia por perder el control del relato. Eso no fue así, tartamudeó. La jueza la fulminó con la mirada. Señora Herrera, ya tendrá su turno. No interrumpa. Le di el último documento a Sergio y él lo entregó. Y esta es la demanda de divorcio por abandono del hogar, presentada 3 días después de mi partida, a pesar de que mi traslado laboral estaba completamente documentado. La jueza lo leyó, con el ceño fruncido. Tomé aire. Señoría, no abandoné a mi familia. Me echaron y luego intentaron borrarme. Verónica golpeó la mesa con la mano. Por favor, está mintiendo. Se fugó con una mujer en Japón. Y pregúntenle a cualquiera. La jueza enarcó una ceja casi divertida, como si acabara de ver una mentira demasiado torpe para ser elegante. Entonces, antes de que su abogado pudiera detenerla, Verónica soltó, desesperada por ganar con ruido, «Pregunten en el supermercado del barrio. Todo el mundo lo sabe». Y justo ahí, Sergio encontró la apertura perfecta, de esas que solo aparecen cuando alguien habla demasiado. «Qué conveniente», dijo con calma. «Señoría, tenemos un testigo aquí mismo». Todos se giraron. Patricia, la cajera, se levantó del fondo de la sala, agarrando su bolso como un escudo. Se acercó, carraspeó y habló con claridad. «Conozco a Tomás y a Verónica desde hace años. Verónica le dijo a todo el mundo que Tomás se había fugado con una joven y la había dejado con las facturas, pero nunca me cuadró. Y verlo aquí confirma que no decía la verdad». Un murmullo recorrió la sala. Vi a Verónica apretar la mandíbula con violencia contenida. «Ella no sabe nada», escupió. Pero ya era demasiado tarde. La mentira había perdido su maquillaje. La jueza se reclinó. Juntó los dedos. «Señora Herrera, usted solicitó el divorcio por abandono 3 días después de un traslado laboral documentado. Intentó liquidar bienes sin autorización. Bloqueó la comunicación entre la menor y quien, por lo que veo, ha sido una figura paterna estable. ¿Comprende la gravedad de esto?» Verónica abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La jueza continuó sin levantar la voz, aunque era lo más aterrador. «Este tribunal observa un patrón de deshonestidad y manipulación». El abogado de Verónica intentó salvarlo con un «podemos llegar a un acuerdo», pero la jueza negó con la cabeza, con una lentitud que pareció una sentencia. «No, no podemos», firmó un documento con un trazo seco. «Orden temporal. La patria potestad principal se concede al señor Herrera. Se ordena a la señora Herrera que cese todo intento de vender la propiedad. La conducta financiera será revisada por un auditor. Se nombrará un defensor judicial para evaluar el interés superior de la menor, y la señora Herrera deberá devolver cualquier fondo retirado indebidamente». Las palabras cayeron una tras otra, pesadas, exactas como ladrillos que se colocan.
La cara de Verónica pasó del rosa a un rojo oscuro. «Esto es absurdo. Ni siquiera es su padre de verdad», gritó. Y ese grito, justo ahí en una sala destinada a proteger a los niños, sonó como una confesión. Los ojos de la jueza se endurecieron. «A veces, señora Herrera, los padres de verdad son los que se quedan», dijo sin un temblor en la voz. Se levanta la sesión. El mazo golpeó. Las sillas se arrastraron. La gente murmuró. Verónica salió furiosa, con su abogado siguiéndola, y yo me quedé allí, como si mi cuerpo aún no supiera que podía volver a respirar. Y entonces, en medio del ruido, algo pequeño se abrió paso. Papá Tomás. Me giré. Sofía estaba en la puerta con su orientadora escolar. Tenía los ojos húmedos, pero su sonrisa. Esa sonrisa era real. No era la sonrisa de la foto, era la que le salía del pecho. Corrió hacia mí y me abrazó la cintura con una fuerza que parecía asegurarse de que yo era sólido, de que no era un sueño. «Sabía que no me habías dejado», susurró. No pude hablar. Solo la abracé con fuerza, con una mano en la nuca, sintiendo su pelo bajo mis dedos mientras la sala se vaciaba a nuestro alrededor. Ese abrazo cambió el mundo. Ya no era el padrastro, era papá. No por papeles, no por sangre, sino por permanencia. La semana siguiente, la casa estaba silenciosa de una manera que nunca lo había estado con Verónica, no vacía, sino en paz. Estaba de vuelta temporalmente por orden judicial, mientras la defensora judicial hacía su evaluación. Volver a entrar fue extraño. El mismo pasillo, el mismo viejo olor a canela, pero sin la tensión en el aire. Sofía se quedaba en noches alternas, e incluso cuando no estaba, me encontraba escuchando sus pasos por el pasillo, como si mis oídos se hubieran acostumbrado a ella. Llenaba un hogar sin esfuerzo, tarareando mientras se cepillaba el pelo, tamborileando los dedos mientras hacía los deberes, hablando en voz baja con la casa de muñecas de madera que arreglé, moviendo a la familia en miniatura, como si les estuviera construyendo una vida mejor que la que nosotros habíamos logrado construir. La primera noche que se quedó a dormir, sobre las 2 de la madrugada, se metió en mi cama sin decir palabra y me rodeó el pecho con un brazo, como si temiera que desapareciera si no se aferraba. Su cuerpo estaba caliente y olía a champú de niños. «Sigo aquí», susurré en la oscuridad y sentí su cabeza asentir contra mi hombro. No me soltó. En ese silencio comprendí que no solo estaba luchando en un divorcio, estaba reparando una confianza rota. A la mañana siguiente hicimos chocolate caliente y ella sopló su taza con una seriedad que me hizo reír. «No me gusta que la gente mienta», dijo de repente sin mirarme. Apreté los dientes. «A mí tampoco, cariño». El jueves llegó la defensora judicial, Silvana, con un abrigo azul marino y un portapapeles. Tenía un rostro que no era duro, sino atento, como alguien que ha aprendido a leer lo que no se dice. Recorrió la casa preguntando por todo sin parecer invasiva. ¿Dónde guarda Sofía sus trabajos del colegio? ¿Quién le ayuda con los deberes? ¿Qué hace cuando está triste? ¿Desde cuándo te llama papá? Desde que tenía 3 años, respondí. Le enseñé el cajón donde guardaba sus dibujos, la estantería con sus libros, la casa de muñecas de madera con su robusto tejado rosa. Silvana lo observó todo como si midiera algo invisible. «Eso importa, Tomás», dijo, «más de lo que crees. Esa noche hice una cena sencilla, sándwiches de queso a la plancha y sopa de tomate». Sofía mojaba las esquinas de su sándwich en la sopa y decía que era elegante, con una voz de señora pija que había aprendido viendo películas antiguas conmigo. Me contó cosas del colegio, de la nueva mascota de un amigo, de un dibujo que iba a hacer para Silvana. «Puedo dibujar lo que quiera», dijo. «Voy a dibujarnos a ti y a mí en el festival de invierno, el de las esculturas de hielo». Tragué un nudo en la garganta. «¿Y mamá?», pregunté con cuidado.
Sofía apretó los labios. Mamá se enfada mucho, dijo, como si eso explicara el mundo entero. A veces para un niño lo hace, y justo cuando la semana parecía calmarse, Verónica volvió. Era un lunes por la mañana. Había nevado lo suficiente como para cubrir las grietas de la entrada. Acababa de servirme un café cuando oí el portazo de un coche haciendo temblar la ventana. Luego pasos rápidos crujiendo en la nieve, seguidos de golpes. ¡Pum! 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 ¡Abre ahora mismo!, chilló Verónica. Dejé la taza, respiré hondo y fui hacia la puerta, sintiendo mi cuerpo tensarse por costumbre. Abrirle la puerta era como abrírsela a una tormenta. Cuando lo hice, una ráfaga de aire helado entró con su aliento agitado. Verónica estaba en el porche, despeinada, con el abrigo desabrochado y las botas cubiertas de nieve. Tenía los ojos desorbitados, casi desesperados, pero la desesperación en ella siempre venía mezclada con rabia, como si el mundo le debiera algo. «¿Crees que has ganado? ¿Crees que esto se ha acabado?», gritó. Mantuve la voz baja porque había aprendido que el volumen es gasolina. «No tienes derecho legal a estar aquí», se abalanzó hasta quedar en el umbral. «Esa jueza me humilló delante de todos. Me has arruinado la vida». «Yo no he arruinado nada», dije la verdad. El tribunal hizo el resto. Verónica apretó los puños. «Me has robado a mi hija». «Sofía no es algo que se pueda robar», respondí. «Y eso lo sabes». Por un segundo su rostro se contrajo, no con ira, sino con algo parecido al miedo, o quizá al reconocimiento, pero inmediatamente lo aplastó con desprecio, como siempre. «Te crees una especie de héroe, Siseo. No eres nada, nada». Detrás de ella, un coche estaba en marcha en la entrada. Miré por encima de su hombro y vi que no era su todoterreno, era la camioneta de David. El motor rugía, bajo e impaciente. Ese sonido me recorrió la espalda con un escalofrío porque anunciaba una presencia sin intención de intervenir. David estaba al volante, con los brazos cruzados, observando la escena como una piedra. No se bajó, no saludó, ni siquiera la miró con preocupación. Comprendí al instante que el suelo se había movido bajo sus pies, que su padre de verdad no era tan firme como ella lo había vendido. Verónica siguió mi mirada y espetó furiosa: «Pues vete». Él no bajó la ventanilla, no respondió. Simplemente puso la marcha atrás, salió de la entrada y se fue sin decir palabra, dejándola allí como quien deja una bolsa de basura en la acera. Verónica se volvió hacia mí con los ojos encendidos. «Es un cobarde», escupió, «un cobarde patético, los dos». Sostuve la puerta con una mano, sintiendo el frío en los nudillos. «Por tu propio bien», dije muy bajo, «vete». Soltó un grito ahogado de pura frustración y se fue pisando fuerte la nieve. Resbaló una vez en el hielo, se recuperó y siguió murmurando maldiciones mientras desaparecía por la acera. Cerré la puerta. El sonido fue sordo y final, como si la propia casa hubiera dicho «basta». Me apoyé en la madera un minuto, escuchando mi propio corazón, y pensé que era la primera vez en años que cerraba una puerta sin tener miedo de lo que vendría después. 2 horas más tarde abrí mi correo y encontré un mensaje de David. «Asunto, sobre todo esto». Dudé, pero hice clic, porque a veces la verdad llega por canales incómodos. «Tom, he terminado con Verónica. No sabía nada de las mentiras. No sabía que había pedido el divorcio por abandono. No sabía que estaba usando a Sofía para castigarte. Después de ese desastre en el juzgado, me di cuenta de que tampoco la quiero en mi vida. Siento mi parte en todo esto, de verdad. Y por si sirve de algo, eres el único padre de verdad que Sofía ha tenido». Leí esa última línea con una extraña mezcla de sentimientos. No era perdón, no era amistad, pero era una verdad inesperada del lugar menos probable. Me dolió que hiciera falta un juicio para que él lo admitiera, y sin embargo sentí alivio porque su retirada le quitaba todo el poder al drama de Verónica. Esa tarde
Mientras el sol se ponía y pintaba el salón de un naranja suave, Sofía se subió al sofá con algo escondido a la espalda. Tenía ese brillo cómplice en los ojos que ponía cuando hacía regalos a mano. «Te he hecho una cosa», dijo. Sonreí. «¿Ah, sí? ¿Qué es?» Sacó una de las figuras de madera de la familia de la casa de muñecas, el papá. Pero ahora estaba pintado con una camisa marrón, como mi chaqueta, con pequeñas motas grises en el pelo. En la base, con la letra temblorosa de una niña de 10 años, había escrito «Papá Tomás». La letra era imperfecta, y eso la hacía perfecta. Era su forma de clavarme en el mundo. Me la puso en la mano como si me estuviera entregando un título. «Se parece a ti», dijo orgullosa. Tuve que tragar saliva antes de poder hablar. «Es perfecto, cariño». Apoyó la cabeza en mi brazo. «Ahora podemos arreglarlo todo, ¿verdad, papá?» Le pasé el brazo por los hombros, sintiendo el verdadero peso de esa palabra. «Sí», respondí suavemente, «ahora podemos». Más tarde, después de que se durmiera, me quedé junto a la ventana, observando el brillo de la luz del porche sobre la nieve, y pensé en Japón, en los pasillos limpios, el respeto automático, y en cómo, por primera vez, yo también me estaba tratando con respeto. La victoria no llegó con gritos, ni con amargura, ni con venganza. Llegó dejando que la verdad hablara más alto que las mentiras, manteniéndome firme mientras la persona que intentó romperme se deshacía sola. Llegó apareciendo cuando importaba, con calma, con honestidad, eligiendo a Sofía una y otra vez, incluso cuando el miedo me decía que huir era más fácil. Y si alguna vez te han hecho a un lado, te han mentido o te han hecho sentir irreal por alguien a quien amabas, no estás solo. Si historias como esta te recuerdan que la dignidad todavía vale algo, espero que te quedes para la siguiente. Sí.